Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de clasificación lineal, que, que como hemos discutido en las máquinas de soporte vectorial, para el caso de la clasificación lineal, mm, aquí tenemos en máquinas de soporte vectorial de Beguerón, en la parte en que nos habla de clasificación lineal. Pues hoy queremos primero en este cuaderno dejar desde un inicio, bueno, cómo matemáticamente se hace una clasificación lineal, porque clasificación lineal, en clasificación binaria, no es que usted unos datos a uno los va a agrupar como que pertenecientes a una clase llamada clase positiva, y a otros los va a agrupar como pertenecientes a una clase negativa. Pues, ¿cómo hacemos eso? Pues eso, para hacer ese trabajo, podemos tener, por ejemplo, la función signo. La función signo es una función que para cada y positivo nos va a entregar un 1, para los negativos nos va a entregar un -1, y para el 0 nos va a entregar el 0. Entonces así, la función signo es una función que me va a entregar un 1, entonces yo lo puedo utilizar como para cuando algún dato con él obtenga un y positivo, entonces la función signo me va a entregar un 1 y decir que ese dato pertenece a la clase positiva. Y si ese dato le va a corresponder un y negativo, entonces la función signo me va a dar un -1, y así yo voy a decir eso pertenece a la clase negativa. Y ese y, como lo asocio a cada dato x. Bueno, pues podría ser que yo constituya un producto escalar entre un vector teta, bueno, en Guerón se le llama un vector omega, entonces aquí lo vamos a poner en letra griega omega, que ese vector omega por x, ese producto escalar, pues como sabemos, un producto escalar es positivo cuando el ángulo entre los vectores es agudo, es 0 cuando el ángulo entre los vectores es de 90 grados, y es negativo cuando el ángulo entre los vectores es mayor a 90 grados y menor de 180. Entonces, aprovechar ese hecho geométrico nos permite hacer clasificación. Aquí podríamos tratar de graficar para mostrar esto exactamente por qué se llega al producto escalar. Mostrar aquí con Matplotlib, aquí lo vamos a poner como mostrar con Matplotlib, mostrar con Matplotlib. Bueno, aquí lo ponemos en minúscula. Mostrar con Matplotlib que pues en la frontera de decisión o el clasificador, la frontera de decisión el vector perpendicular a ella que la determina, el vector omega perpendicular a ella que la determina, y graficar un vector de la clase positiva y un vector de la clase negativa. Entonces aquí graficar también un vector de la clase positiva, y finalmente un vector de la clase negativa. Esto como un trabajo para ir llegando hasta el punto de que efectivamente es lo geométrico lo que nos lleva a la construcción, es el análisis geométrico lo que nos lleva a la construcción de la función modelo h, que para cada x, dato x, nos va a entregar a h de x, y h de x va a ser efectivamente el signo de y.
el signo de y, donde ese y se halla como w por omega. Entonces donde y se halla es haciendo el producto escalar entre el vector omega que determina a la línea recta y el dato x. Entonces cada vez que usted toma un dato x, lo multiplica por omega y obtiene un y. Y ese y va a ser positivo si efectivamente ese producto escalar corresponde a una instancia que pertenece a la clase positiva. Y así signos nos va a dar el 1 y así el modelo me va a entregar un 1 para la clase positiva y un menos 1 para la clase negativa. Entonces así h es una función que nos indica clase positiva con un 1 y clase negativa con un menos 1. Entonces aquí le ponemos es igual a Beijing cases para funciones definidas a trozos en cases, y aquí le ponemos de que esa función va a asumir valores 1 y menos 1 para la clase positiva. Entonces aquí le ponemos 1 para cuando x pertenece a la clase positiva. Entonces aquí le ponemos ampersand tx y aquí le ponemos si x es un dato de la clase positiva y es menos 1, aquí le ponemos text si x es un dato de la clase negativa. Y así ya tenemos entonces esa función ya bien definida para clasificar, para clasificación binaria. Entonces el modelo h va a ser el modelo de clasificación binaria va a ser la función h, el modelo de clasificación binaria va a ser la función h definida para cada instancia x como como 1 o menos 1, dependiendo si x es de la clase positiva o x es de la clase negativa. Eso aquí vamos a importar import matplotlib.pyplot as plt y vamos a graficar efectivamente a una recta muy didáctica con un modelo con la recta, por ejemplo, y igual x, es una recta bonita. Entonces con la recta y igual x pues podemos graficarla a la recta. Grafiquemos a la recta y igual a x, que es la función identidad, para que la clase positiva sean los que están encima de esa recta y la clase negativa sean los que están por debajo. Y encontramos el vector que la determina y lo trazamos, que es el vector bueno, pues escribiendo esa ecuación igualada a 0 nos quedaría como x menos y igual 0, donde los coeficientes van a ser 1 y menos 1. Entonces el vector 1 menos 1, 1 en x menos 1 en y, es un vector perpendicular a la recta que la determina. Bueno, pues aunque lo podíamos poner mejor, para que nos quede en la otra dirección mejor, y menos x igual 0. Y menos x igual 0. Es decir, que el vector de componentes menos 1, 1
sea el vector que la determina, el vector omega. Así vamos a graficar ese vector omega con plt.arrow, creo que es con la función arrow, en el que usted le entrega las componentes. Pues bueno, pues creo que le decimos las componentes son 1 menos 1, 1, entonces aquí le ponemos menos 1, 1, y él nos dice que la función arrow requiere, missing dos required positional arguments de x y de y, que necesita también otros dos argumentos. Entonces vamos a ir a la documentación de la función arrow de Matplotlib. Le escribimos plt.arrow de flecha y le pedimos la documentación. Nos dice que esa función, su manera de trabajar es con parámetro x1y, un dx y un dy. Entonces creo que x y y son el punto inicial del vector y de x y de y son las magnitudes de ellos. Entonces aquí le podemos poner que el punto inicial es 0, 0 y de x y de y, de x es menos 1 y y es 1. Entonces pongámoslo así. Entonces aquí le ponemos 0, 0 el punto inicial, menos 1 en x y 1 en y. Vamos a ver cómo nos lo grafica, y efectivamente nos lo graficó. Aquí está el arrow y creo que la cabeza la puso muy pequeña, entonces le ponemos size, head size, que sea de 2, por ejemplo. Vamos a ver si es parámetro head size, y no. Entonces en la documentación le decimos, bueno, pues esa documentación nos dice que esa función para la cabeza es head width y head length. Entonces head width y head length. Entonces aquí le ponemos head width de ancho y head length GTH, y aquí le ponemos, y ahora sí, una super flecha tremenda, una cabeza tremenda. Entonces pongámosle nada más 0 punto y 0 punto. Entonces aquí 0 punto para que no quede tan grande, y ahora sí, ya nos quedó más una flecha mucho mejor. Y esta documentación, bueno, la ponemos acá en línea de comentario, que le ponemos documentación de la función plt.arrow o flecha, para graficar flechas con Matplotlib. Entonces le ponemos este vínculo y también se lo pasamos a los referentes de este cuaderno. Entonces aquí ya tenemos ese, y seguimos en esta construcción. Y aquí entonces ya hemos hablado más o menos las ideas sobre cómo es que un clasificador binario opera, y que terminaremos esta representación a través de utilizando Matplotlib, para poder que a partir de la representación geométrica se construya efectivamente este modelo matemático que nos va a permitir entender por qué cuando vamos a graficar en una máquina de soporte vectorial, cuando hay que es en realidad la frontera de decisión es una función lineal, ¿cómo se hace? Pues que primero que hace Guéron es decirnos, bueno, pues vamos a construir esta función plot SVC decision boundary, es decir, tras graficar una máquina de soporte vectorial por la clasificación o una frontera de decisión para clasificación.
el construye esta función y cómo y por qué la construye de esta manera. Entonces copiamos este código, la ponemos acá en el segundo gráfico, control V. Aquí este es para el segundo gráfico, que siempre lo vamos a empezar con plt.subplots 1, 2, 2, es decir, vamos a trabajar en esta segunda parte. 1, 2 es para decir que el arreglo de gráficos es de una fila, dos columnas, es decir, un gráfico al lado del otro, y el tercer parámetro, el tercer número, el 2, es para decirle que vamos a trabajar en el segundo y no en el primero. Definimos esta función plot svc decision boundary, que entra el modelo de máquina de soporte vectorial, el mínimo y el máximo, y donde xmin y xmin es np.min, el mínimo de el arreglo de datos x en cuanto a el primer parámetro, entonces, 0. Bueno, entonces aquí lo vamos a seguir poniendo, pues poniendo todo lo demás, lo vamos construyendo para que al final veas todo el significado de por qué vamos a construir la máquina de soporte vectorial aquí al lado derecho, con el concepto de producto escalar y demás. Muchas gracias.